Bien, chicos, ahora estamos en el tema de el dinero, las posesiones y la pobreza. Cuando he estado estudiando este tema, me ha hecho examinarme a mí mismo, me ha hecho ver muchas cosas y hay que corregirnos según la palabra de Dios. Antes de comenzar, sabemos que el dinero eh, o los materiales o las posesiones son muy valoradas en este mundo, ¿no? Un auto, una casa, un celular de una alta gama, todas estas cosas eh, nos atraen, pero debemos examinar también qué son necesidades y qué son deseos. El tema del día de hoy vamos a desarrollarlo y vamos a entender cuál es la voluntad de Dios respecto al dinero y cómo debemos manejarlo. Vamos a comenzar nuestro punto número uno. Dice, lo que vale más que el dinero. A. En lugar de enriquecerse, uno debe adquirir. Vamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ujú. Y lo dice Salomón, alguien que tuvo todas las riquezas, y dice que, él dice la palabra de Dios que no hubo nadie más rico que él, ni nadie más sabio que él. ¿Qué debemos buscar entonces? La sabiduría, adquirir sabiduría. Ahora ve, un ratito, mi gato que se viene por acá. A ver, vamos a la B. Dice, en lugar de confiar en sus riquezas y caer, uno debe preocuparse en ser. Vamos al capítulo 11. Dice así, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Nuevamente, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces, ¿en qué debemos preocuparnos? En ser justo. En ser justos, en ser justos. Ahora, sabemos muy bien que el dinero, las posesiones, no son eternas, son temporales. Por ejemplo, tu celular, de aquí a unos 3 años, 3, 4 años, ya muere. El dinero, por más ahorro que hayas tenido, en sí también se acaba, es pasajero. Dice así, porque tal persona sí prosperará. La palabra de Dios nos llama a buscar sabiduría
y a buscar hacer justos. Ahora, en lugar de tener tesoros mal adquiridos que no aprovechan, es mejor adquirir. Vamos al capítulo 10. Dice, Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces, una vez más, nos llama a buscar su justicia, adquirir justicia, que dice que libra de la muerte. Y ahí vamos a pararnos un ratito nada más y vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es un versículo muy conocido, las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si leemos a partir del versículo 25 de este capítulo, nos damos cuenta que nosotros también vivimos muchas veces afanados. eh, para los que estamos trabajando, para los que están estudiando, muchas veces vivimos afanados por el día de mañana, qué haremos. En este caso nos habla de qué comeremos, qué beberemos, qué nos vestiremos. Mas Dios nos dice en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás escrito aquí viene después. Ahora, dice el número 2, la ventaja de lo menos. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 20. Dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Vamos a completar allí. Dice, ya que son muchos los que aman al rico, él no sabe quiénes son realmente sus amigos y quiénes son los que buscan. Dice, la B, mejor es poco. Dice, vamos al capítulo 15, versículo 16. Dice así, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Allí completemos. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, y gran tesoro donde hay turbación.
Ahora el 16:8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Así es, completemos nuestra hoja. Llena de provisiones. Así es. Ahora, aquí en estos 3 versículos que nos ha dado Proverbios, nos llaman a buscar estas cosas: justicia, temor de Jehová y paz. Estas cosas son realmente eternas, que si las buscamos y las adquirimos como la sabiduría, realmente va a servir para toda nuestra vida. Ahora, eso no significa que Dios quiera solamente que seamos pobres. Dios puede bendecirnos en nuestro trabajo, Dios puede proveernos, Dios puede hacer que las inversiones o el negocio crezca en gran manera. Pero el Señor también nos conoce. Él mismo nos creó y nos ha dado la capacidad. No sé si se recuerdan la parábola de los talentos. A uno le dio uno, a otro le dio otra cantidad y el otro otra cantidad. ¿Y por qué los dividió de esa manera? Porque según el mismo texto bíblico dice que dio a cada uno conforme a su capacidad. Hay personas que derrochan el dinero, apenas cobran, inmediatamente ya el dinero desaparece. O hay personas que son demasiado rígidas y que guardan demasiado. Ahora, el Señor eh, en su gracia nos puede dar. Y después les voy a decir en, en Filipenses que nos habla del contentamiento. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora nos hace la pregunta aquí, ¿por qué no vale la pena invertir la vida en adquirir riquezas? Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5.
Dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque te harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. ¿Qué nos está dando a entender estos dos versículos? Que ciertamente el dinero o las posesiones son pasajeras. No vale gastar toda tu vida y en adquirir tantas cosas que al final no nos llevaremos. Entonces, ¿por qué no vale la pena invertir la vida en adquirir riquezas? Por Porque son ejemplo, pasajeras. así es. Para complementar, miren lo que dice en Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, vamos a ver una pequeña comparación entre los ricos y pobres. Dice así, por lo general el rico puede enfrentar desgracias en la vida terrenal porque su fortuna es, que dice capítulo 10, versículo 15, dice así, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entre otras palabras, lo que nos quiere decir es que las riquezas del rico son su seguridad, son su fortaleza, son su resguardo, mientras nosotros, que somos pobres, no tenemos. Mientras el rico no tiene necesidades, o no tiene muchas necesidades, nosotros sí, pero necesidades verdaderas para vivir en el día a día. Dice, porque su fortuna es ciudad fortificada, pero el pobre no tiene protección. Ahora, la ironía de esta vida es que muchas veces los que son ricos en lo material no tienen, capítulo 13, versículo 7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces,
El poseer tantas cosas en lo material eh, te llena, pero es temporal, es momentáneo, no te llena en lo espiritual. Por lo tanto, es nada. Y los que son pobres en lo material tienen muchas riquezas. Saben la gran alegría que es poder disfrutar en familia, aunque sea un lonchecito, aunque sea, eh, no sé, compartir eh, viendo películas o momentos donde se pueda disfrutar. Ahora también nos dice, el rico sufre el riesgo de tener que pagar su capítulo 13, versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Entonces, el rico sufre el riesgo de tener que pagar su rescate. Mientras que el pobre no tiene que tomar en cuenta o oír censuras porque no puede perder nada. Ya que el pobre no tiene palancas ni algo para beneficiar a su vecino, a veces es, dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. El pobre es a veces odioso. Por el contrario, el rico es amado por muchos, quienes buscan algún beneficio de él. El pobre habla, capítulo 18, versículo 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. Las riquezas hace que uno se sienta superior y por lo tanto es menos sensible. El rico se engaña a sí mismo pensando que es 28:11. Dice así, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Entonces, él es sabio en su propia opinión, pero el pobre
El pobre entendido lo escudriña. El pobre entendido lo escudriña. Lo escudriña. Muchas veces el rico es un sabelotodo, superficial, mientras que el pobre espiritual discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, dice, es mejor ser pobre y andar en su... Vamos a ver qué nos dice el capítulo 19, 19, 19, 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad, el perverso es de labios y fatuo. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. Dice, y andar en su integridad, que ser rico y tener labios perversos y ser fatuo. ¿Qué más nos dice el versículo 22? Dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Mejor es ser pobre que ser mentiroso. Ahora, el trato hacia el pobre. El que se apiada o es generoso a los necesitados, los que son pobres no por causa de la flojera, es, que nos dice capítulo 14. Dice, es bienaventurado, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Porque hemos ahí bienaventurado, en otras palabras, bendecido, y no pasará o no tendrá Pobreza. pobreza. Así es, pobreza. Ahora, antes de proseguir, vámonos a Timoteo, a 1 Timoteo, capítulo 6, para poder ir desarrollando. No solamente vamos a completar, sino que vamos a entender.
Vamos a ver de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 11. Ujú. Ahora, para darles un poco de contexto, aquí Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo, ya que él se va a hacer cargo de una iglesia y le dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos versículos que acabamos de leer es es un ejemplo de lo que debemos seguir y de lo que no debemos hacer. Ahora, Pablo le escribe esto a Timoteo porque eh, se estaban metiendo hermanos, bueno, supuestos hermanos, que enseñaban otras cosas, que, que enseñaban la palabra de Dios, usaban, mejor dicho, la palabra de Dios para su propio beneficio, para, entre otras palabras, para sacar dinero a la gente. Y Pablo escribe exactamente esto y reprocha estas acciones. Y Pablo nos da un ejemplo, qué es lo que debemos seguir. Nos dice el versículo 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mientras estos hombres que supuestamente enseñaban la palabra, pero lo único que querían era enriquecerse, era buscar su propio beneficio, Pablo le dice a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo, al igual que Timoteo, eran sostenidos por las demás iglesias, por hermanos que voluntariamente daban sus ofrendas y sostenían y lo sostenían en sus necesidades. Miren lo que dice el versículo 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. De nada nos sirve haber acumulado tantas cosas en este mundo. Y sin duda, dice, nada podremos sacar. El polvo salimos
y al polvo volveremos. Versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entre otras palabras, lo que es necesario, lo que es para nuestra vida, lo que es para nuestro día a día, nuestro alimento, nuestro vestimenta y lo necesario. Y vuelve a decirnos en el versículo 9 que el buscar enriquecerse trae, trae a tu corazón perdición. Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Primero son tentados. Recuérdense, como el ejemplo del pescado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y después, y lazo. O sea, son atrapados. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Las posesiones, o sea, lo material, o también el dinero, puede desviarnos incluso del camino del Señor. Dice el versículo 10, porque la raíz, entre otras palabras, lo principal, la base de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ojo que aquí nos dice que el amor al dinero. El dinero en sí no, no es ni bueno ni malo, sino de acuerdo cómo la persona lo usa. Tú puedes usar el dinero para hacer un bien a tu prójimo. Tú puedes usar el dinero, por ejemplo, en el mundo usan el dinero para comprar drogas, para comprar, incluso a comprar personas. El buscar demasiado, el aferrarse al dinero lleva a desviar el corazón del hombre, a extraviar de la fe. Y lo que dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Mire lo que dice nuevamente, igual lo que vimos en Proverbios. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Timoteo busca estas cosas. Nuevamente, lo que tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos, nos es muy claro lo que nos dice y qué es lo que debemos buscar más que cualquier cosa. Buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora, no sé si ustedes habrán examinado su corazón. Tal vez
no significa porque somos jóvenes, em, cuando ya comienzan a tener un poco más de edad y más responsabilidades, y ya como pensando ya para la familia, em, deben tomar desde su juventud estos consejos que nos da la palabra de Dios, porque estos serán eternos. Estas cosas permanecerán en nuestra vida. Tu celular se cae y pierde su valor. Se cae, se daña, se rompe. Eh, no sé, tu televisor o tu casa, hay un temblor fuerte y se destruye tu carro, puedes chocarte y al final termina en nada. A veces nosotros hemos caído en este mundo, en el engaño de este mundo, de que las posesiones de lo material nos da valor. Y yo también creía eso. Yo me recuerdo cuando, unos años atrás, cuando tenía cierta cantidad de dinero, era una, un, era gran cantidad de dinero. Como decía en los proverbios, eh, el dinero te llenaba de soberbia. Ya no eras generoso, ya no eras, eh, eras materialista. Así yo era. Más cuando comencé a entender la palabra de Dios, comencé a entender que debemos buscar primero a Dios antes que todas las cosas. Ahora también nos dice en el mismo Mateo, dice ninguno, no dice alguno, en Mateo 6:24, Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ese afán insaciable de buscar de dinero o resguardarse en lo material, dice el Señor que no puedes servir a dos señores. Y, y el Señor Jesús bien claro, dice ninguno, no dice alguno, no dice uno, dice ninguno. O sea, nadie puede servir a dos señores. Por un lado tenemos a Dios y otro lado las riquezas. Solamente podemos amar a uno. Y ahora cuando el Señor, y le decimos encima Señor, siempre le llamamos Señor Jesús,
en nuestras oraciones, siempre le decimos Señor, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor, porque es nuestro Rey, porque es nuestro Salvador, porque con su muerte nos ha regalado mejores cosas que todo lo material que vemos hoy. Ahora, como les decía también, uno de los ejemplos que les puedo dar es a través de la vida de Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó, eh, Abraham era extranjero, era, vivía en un pueblo alejado y Dios lo llama y Dios le da una promesa y en medio de todo eso Dios le bendice. Dios le otorga riquezas a Abraham. ¿Y por qué? Muchos de nosotros podemos decir, ¿por qué Abraham y no a mí? Pero Dios en verdad conoce perfectamente nuestro corazón. Y Él sabe cuánto es la capacidad que podemos manejar. Ah, Dios le dio riquezas a Abraham, le dio ganados inmensos, tuvo sirvientes. En sí, Abraham era un hombre muy rico, pero la gran diferencia es que Abraham nunca desvió su corazón del Señor. Abraham puso a Dios por sobre todas las cosas. Abraham siguió haciendo lo que Dios le decía, ve para acá o ve para allá. Obedecía al Señor. Entonces, también, por ejemplo, podemos ver a través de la vida de José. José siendo el segundo del faraón, obteniendo todas las riquezas y todo el poder, ni aún así, él, ni aún así él desvió su corazón. Él siguió amando al Señor. En algún momento en nuestra vida vamos a tener que pasar esto. Vamos a pasar tentación, pero como nos dice la palabra, que Él también nos dará la salida. Debemos confiar en la provisión del Señor. Por ejemplo, hace un rato leíamos Mateo, leíamos acerca que las aves del cielo, Dios las sustenta. Y hay veces somos tan, digámosle, ciegos que no nos damos cuenta de eso. Dios sustenta a todas las aves del cielo. ¿O acaso han visto en las noticias las aves se están muriendo porque no hay alimento? ¿No? En ninguna parte del mundo se ha escuchado tal noticia. ¿Se han preguntado cómo es que las aves llegan a conseguir alimentos? Si
Si el mismo versículo nos dice que no siembran, no ciegan, no, no guardan, ¿quién las alimenta? Y es Dios. Y en el mismo versículo nos hace la pregunta, ¿y no valemos nosotros más que ellas? ¿No vale la vida más que el vestido? Entonces, lo que es bueno recalcar es que debemos mantener firme nuestro corazón al Señor. No darle lugar al- a las tentaciones, a las emociones apresuradas. Debemos siempre pedir el consejo, la sabiduría al Señor en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Y para finalizar en esta parte, quiero que vayan a Filipenses capítulo 4. Es un versículo muy conocido, muy conocido. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido el cuidado de mí, en el cual también estaban solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora vemos la vida de Pablo, que Pablo se dedicaba a hacer tiendas. Pablo se sostenía a través de ese trabajo. Y también muchos hermanos que le daban ofrendas a Pablo para que pueda seguir haciendo los viajes misioneros. Por eso es que Pablo en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, o sea que ustedes querían hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. Y ahora en el 11 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es la palabra más importante que debemos aprender, el contentamiento. Contentamiento no es conformismo, no es lo mismo. Contentamiento es, vamos a ver lo que nos dice el versículo 12, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Entre otras palabras,
Estoy contento con lo que Dios me da en lo poco. Estoy contento en lo que Dios me da cuando obtengo bendiciones. Contento en todo momento, contento en todo tiempo, cualquiera que sea mi situación. Esa es la palabra que debemos aprender siempre para toda nuestra vida, contentamiento. Ahora, eso no quiere decir también que es malo ser rico, pero como dice el mismo Señor, que son muy pocos los ricos que entrarán en el reino de los cielos. En su mayoría los ricos son ávaros, egocéntricos y materialistas. Y también eh, decirlo de otra manera, convenidos, o sea, realizan una acción porque saben que también obtendrán algún beneficio. Hay ricos que no aman el dinero, pero hay muchos ricos que son también que aman demasiado el dinero. Como les digo, Dios los puede bendecir, Dios los puede bendecir dándole em, abundancia, darle grandes cosas, pero algo sí les digo siempre, es que por nada del mundo dejen que las cosas, ni lo material, ni el dinero, ni nada de las cosas desvíe su corazón del Señor. Agradezcanle, sírvanle siempre al Señor, estén contentos con todo lo que Dios nos provea. Hay veces, cada vez que me levanto, viene a mi mente ese versículo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, todo Él lo creó, todo Él lo hizo. Yo lo único que hago es, es trabajar lo que Él me ha dado, es el conocimiento que hoy tengo, es gracias a que Él me da vida, a que Él me da todas las cosas para que yo pueda hacer. Y también debemos hablar acerca de la flojera. La flojera en sí no es agradable al Señor. Sé que a Dios no le agradan los flojos, eso sí. Eh, Hay un versículo para terminar y los demás sí les voy a pedir que lo puedan resolver ustedes como tarea. Ahora,
Para terminar, vamos a buscar lo que dice Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. 30, versículo 8 y 9. 8 y 9. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y aquí viene: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entre otras palabras, lo que nos quiere decir es que no sea que cuando tengamos abundancia nos olvidemos y digamos, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jehová? O entre otras palabras, que me olvide de Él. O que siendo pobres, blasfememos el nombre del Dios, de Dios. Entre otras palabras, renegando en nuestro corazón, Señor, ¿por qué soy pobre? Debemos siempre eh, mantener nuestro corazón en el Señor, confiados en Él. Que cualquier cosa de este mundo no nos pueda desviar de su amor, de su gracia, de su perdón. Y que le busquemos a Él todos los días. Y lo honremos en todo lo que hagamos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Los demás versículos los pueden resolver. Los tengo aquí completo, pero mejor los voy a dejar como tarea porque les quise, les quise enseñar esto porque es muy, muy importante. Desde nuestra juventud, si lo tenemos desde nuestra juventud hasta nuestra vejez, vamos a ser sabios y vamos a honrar siempre a Dios.